Hola, buenos días o buenas tardes a todos, lo que toque como siempre. Antes de empezar, deciros que a lo mejor oís algún ruido, es que mi despacho en casa da un patio de luces y están los niños escuchando reggaetón. Entonces, claro, algo tienen que hacer los pobres. Pero bueno, nosotros en vez de escuchar reggaetón vamos a tratar de acabar el ejemplo del otro día de razonamiento categórico. Es muy, si os acordáis, teníamos un dominio caracterizado por un conjunto de manifestaciones, en este caso dos únicamente, MD1 y MD2, que podían estar presentes o ausentes, es decir, que la función de manifestaciones sería 1 o 0 si está presente o si está ausente cada una de las manifestaciones, y al mismo tiempo teníamos dos interpretaciones nada más, ID1 y ID2, en donde la función g podía tomar también los valores 0 o 1 si están presentes o ausentes. En este dominio habíamos definido que el conocimiento incluía las siguientes relaciones causales. Para que ID2 sea cierta, MD1 debe estar presente. Para que ID1 sea cierta e ID2 sea falsa, MD2 debe estar presente. Para que ID2 sea cierta e ID1 sea falsa, MD2 no debe estar presente. Y si alguna manifestación está presente, es porque se puede establecer alguna interpretación. Vamos a hacer lo que hicimos el otro día. Vamos a ver si lo podemos ver en pantalla completa. Perfecto. Bueno, poco a poco nos iremos familiarizando con este método de dar clase. Espero que ello sirva para minimizar los efectos negativos de este coronavirus. Pero en fin, bueno, en este contexto, la formalización del ejemplo pasaba por, si os acordáis, formalizar en primer lugar las reglas de producción. La R de 1 era I de 2 implica M de 1, la R2 es I de 1 y no I de 2 implica M de 2, la R3 es no I de 1 e I de 2 implica no M de 2, y la R4 era M de 1 más M de 2 implica I de 1 más I de 2. La función de conocimiento E era igual al conjunto de reglas R1, R2, R3, R4, que evidentemente contiene todas las manifestaciones e interpretaciones del problema. Lo que os dejaba planteado el otro día era que en el dominio D aparece una situación en la que M de 2 está presente y M de 1 está ausente. Cuestión que no viene representada en ninguna de las reglas. Pero podemos aplicar un procedimiento lógico para averiguar cuál es la interpretación lógica. Y eso es lo que os pedía el otro día. Vamos a hacerlo despacio. Si tenéis alguna duda me la preguntáis por el foro de Novas o por donde queráis, porque en directo va a ser difícil. Pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor que podamos y a vosotros pediros paciencia. Fijaros, la función de manifestaciones es no M de 1 y M de 2, que es exactamente lo que aparece en la transparencia anterior. M de 1 está ausente y M de 2 está presente. No M de 1 y M de 2. Entonces tenemos la función de conocimiento E, que nos permite transitar desde F hasta G, siendo F la función de manifestaciones y G la función de interpretaciones. Bien, para resolver el problema lo primero que hay que hacer es, me imagino que Pedro os habrá dado la función normal conjuntiva de Davis, que es uno de los pasos consiste en eliminar las implicaciones. Eliminar las implicaciones implica utilizar las definiciones, básicamente. Y esto es que al aplicar la definición sobre las implicaciones en las reglas, obtenemos que I de 2 implica M de 1 es lo mismo que no I de 2 o M de 1. La segunda regla es I de 1 y no I de 2 implica M de 2, o lo que es lo mismo, no I de 1 o I de 2 o M de 2. La tercera regla es no I de 1 e I de 2,
que implica no m de 2, o lo que es lo mismo, i de 1, o no i de 2, o no m de 2. Y en la cuarta regla no vamos a hacer la simplificación completa, nos basta con hacer simplemente la eliminación de implicaciones. M de 1 más M de 2 implica I de 1 más I de 2, por lo tanto tenemos no M de 1 y no M de 2, porque es el not afecta a todo el antecedente, es decir, a M de 1 más M de 2. Si metemos el operador de negación dentro del paréntesis, cambia el signo del correctivo lógico, en vez de O pasa a ser I. Esto sería, por decirlo más claramente, sería no paréntesis M de 1 o M de 2, pero es que ese not, si lo metemos dentro del paréntesis, sería no M de 1 y no M de 2. Y luego, por otra parte, el consecuente queda igual, es o I de 1 o I de 2. Espero que lo hayáis entendido. Simplemente es una simplificación de una operación lógica como las que habéis visto. Bien, sabemos que el planteamiento lógico es que sabemos que todas las declaraciones son ciertas. Por otra parte, también sabemos que la función de manifestaciones es cierta, porque es la que vemos en el problema en cuestión. Sabemos que f igual a no m de 1 y m de 2 también es cierta. Entonces, fijaros, para que R1 sea cierta, porque R1 sabemos que es cierta, no i de 2 ha de ser cierta. ¿Por qué? Porque en la función de manifestaciones tenemos que m de 1 es falsa, y sin embargo la regla 1 es cierta. Por lo tanto, no i de 2 es la única posibilidad que hace válida a la expresión de R1. Y por otra parte, sabiendo que no i de 2 ha de ser cierta, para que R4 sea cierta, tenemos que no m de 1 y no m de 2 no puede ser cierto, porque tenemos que m de 2 es cierto. Por otra parte, tenemos que i de 2 no es cierto, porque lo hemos concluido a partir de la primera regla. Por lo tanto, la única posibilidad de que R4 sea cierta es i de 1. Por lo tanto, la función lógica que representa la solución de nuestro problema es i de 1 y no i de 2. Bien, este es el procedimiento lógico clásico en el razonamiento categórico y en la interpretación diferencial. Pero fijaros que si el dominio implicara tan solo un número moderado de manifestaciones, 30 por ejemplo, y 600 interpretaciones posibles, que es un dominio relativamente pequeño, con 125 relaciones causales, un tratamiento lógico convencional sería poco eficiente. Tendríamos que hacer un montón de sustituciones del tipo que hemos hecho en la transparencia anterior, y el resultado sería muy tedioso. Entonces necesitamos otra solución que además se hace una única vez y luego se ejemplifica. Vamos a ver en qué consiste esto. Esto es en lo que se llama el procedimiento sistemático para el modelo categórico. Primero necesitamos identificar el conjunto de manifestaciones, M. En segundo lugar, necesitamos identificar el conjunto de interpretaciones, I. En tercer lugar, necesitamos construir la función de conocimiento, E. Y ahora aparecen aquí tres cosas extrañas. La construcción del conjunto completo de complejos de manifestaciones, que ya veremos lo que es. La construcción del conjunto completo del conjunto de interpretaciones, que ya veremos lo que es. Perdonad un segundo porque estaba haciendo una cosa.
que había apagado el altavoz. No vaya a ser que no se oiga ahora. Bien, el conjunto completo de complejos de manifestaciones, que veremos lo que es. El conjunto completo de complejos de manifestaciones, que veremos de interpretaciones, que veremos lo que es. Y el conjunto completo de complejos manifestación-interpretación. Bien, ¿qué es esto? Suponiendo que tenemos n manifestaciones, m de 1, m de 2, m de n, y t interpretaciones, i de 1, i de 2, i de t, el número de complejos de manifestaciones es, por decirlo de alguna forma, el producto cartesiano de las posibilidades de las manifestaciones. Por lo tanto, hay 2 elevado a n posibilidades. Por otra parte, el número de complejos de interpretaciones será igual a 2 elevado a t. Y el número de complejos manifestación-interpretaciones 2 elevado a n más t. Luego, este conjunto completo de manifestaciones e interpretaciones, este de aquí, es de carácter exhaustivo, porque solamente, y lo vais a ver a continuación de una forma yo creo que bastante clara, es de carácter exhaustivo y sus elementos son mutuamente excluyentes. Y este conjunto de complejos manifestación e interpretación representa el total de situaciones que son idealmente posibles en el dominio. Idealmente posibles, todas las que puede haber en el dominio. Pero nos falta incluir el conocimiento, y precisamente el papel del conocimiento es eliminar de esta estructura aquellos complejos que no son posibles en el dominio en cuestión. Vamos a verlo con un ejemplo. Recordemos que R de 1 era I de 2 implica M de 1, y R de 2 era I de 1 y no I de 2 implica M de 2, no I de 1 e I de 2 implica no M de 2, y M de 1 más M de 2 implica I de 1 más I de 2, en donde M grande es M de 1 y M de 2, e I grande es I de 1 e I de 2. Ahora, fijaros, vamos a ir despacio, Si leo directamente de la transparencia, pero luego lo haremos online. Si representamos la situación en términos de complejos, que es sensible al criterio, podremos construir una M grande negrita y una I grande negrita que contiene todas las combinaciones posibles de manifestaciones y de interpretaciones, respectivamente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues colocamos M de 1 y M de 2 en una tabla, y M de 1 puede ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Y cada uno de estos 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 es un complejo de manifestaciones. Fijaros que es sensible al criterio. Utilizaremos entonces siempre el criterio que se utiliza en informática, el de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, en lugar de 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, fijaros que M de 1 puede tomar dos valores, 0 o 1, por lo tanto no es exhaustivo ni excluyente. Sin embargo, M1 sí que es excluyente, es 0, 0. Entonces el problema se manifiesta con 0, 0, o con 0, 1, o con 1, 0, o con 1, 1. Es decir, se manifiesta únicamente con M1, M2, M3 y M4. Lo mismo para el conjunto de interpretaciones. Colocamos las interpretaciones individuales a la izquierda, I de 1 e I de 2, y tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, que son los complejos I1, I2, I3 y 4. Ahora viene una parte muy interesante, que es la construcción del conjunto completo de complejos de manifestación e interpretación, lo que se llama la base lógica expandida. Es decir, el producto cartesiano. La base lógica expandida es el producto cartesiano del conjunto de complejos de manifestaciones por el conjunto completo de interpretaciones, que es M1I1, M1I2, M1I3, M1I4, M2I1, M2I2, M2I3, M2I4,
M3 y 1, M3 y 2, M3 y 3, M3 y 4, M4 y 1, M4 y 2, M4 y 3 y M4 y 4. Dado el carácter exhaustivo de esta base lógica expandida, la solución a cualquier problema está siempre en la base lógica expandida, pero hay muchas combinaciones absurdas. Y entonces es ahí donde entra el papel del conocimiento, que es eliminar y pasar a una base lógica reducida. En lugar de pasar de la función f a la función g, pasa de la base lógica expandida a la base lógica reducida. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a representar la tabla completa. M de 1, M de 2, I de 1 e I de 2. Y tenemos 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, para la situación 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 0. Análogamente tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 para la situación 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Igualmente tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 para 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y finalmente lo mismo para 1, 1. Cuando tengamos 1, 1 también podemos combinarlas con 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Fijaros que arriba están M1, M2, M3 y M4 para I1. Luego tenemos M1, M2, M3 y M4 para I2. M1, M2, M3, M4 para I3. Y M1, M2, M3 y M4 para I4. Y aquí están todas las posibilidades del sistema. El problema será M1 y 1, o M2 y 1, o M2 y 3, o M4 y 3, o M2 y 4. La solución está siempre en la tabla correspondiente, en la base lógica expandida. Pero ahora, repito, tenemos que utilizar el conocimiento del sistema. Y el conocimiento del sistema implica aplicar las reglas. Por ejemplo, I de 2 implica M de 1, la regla 1, elimina de la base expandida M1 y 2, M1 y 4, M2 y 2 y M2 y 4. ¿Por qué? Porque estamos en la situación en la que I de 2 está a 1. I de 2 está a 1 en los complejos I2 e I4. ¿De acuerdo? I2 e I4. Pero al mismo tiempo esto exige que M de 1 esté a 1. Por lo tanto, no tienen sentido aquellas situaciones en las que M de 1 esté a 0 y por lo tanto se eliminan de la tabla. De forma análoga, si utilizamos la regla 2, fijaros que I de 1 y no I de 2 es el complejo I3, e I3 exige que M de 2 esté a 1. Por lo tanto, tenemos que eliminar aquellos complejos en los que M de 2 esté a 0. Y M de 2 está a 0 en M1 y en M3. Por lo tanto, estos complejos sobran. La tercera de las reglas, ya la adivináis enseguida, no I de 1 e I de 2 es el complejo I2 que exige no M de 2. No M de 2 se elimina el complejo M4 y 2 porque M de 2 está a 1. También eliminaría otro complejo, pero ya ha sido eliminado anteriormente. ¿De acuerdo? Y finalmente, M de 1 más M de 2 implica I de 1 más I de 2, elimina a estos tres complejos M2 y 1, M3 y 1, M4 y 1, que son los únicos que no vulneran la implicación, porque dice cualquiera de las manifestaciones implica alguna interpretación. Entonces, 0,1 tiene una manifestación, 1,0 tiene otra manifestación y 1,1 tiene dos manifestaciones, y sin embargo no hay ninguna interpretación para ellas, por lo tanto sobran.
Por lo tanto, obviamente, el único elemento de esta base lógica expandida con esta regla que queda es el M1 y 1, que es el 0, 0, 0, 0. A continuación, fijaros que hemos pasado a una base lógica reducida, en donde tenemos M1 y 1, M3 y 2, M2 y 3, M4 y 3, M3 y 4 y M4 y 4. De forma que lo ponemos en forma de regla de producción. Si el conocimiento es completo y el dominio está bien descrito, entonces la solución a cualquier problema está en la base lógica reducida. Vamos a ir al ejemplo anterior. El problema planteado inicialmente era F igual a no M de 1 y M de 2, es decir, el complejo M2. Lo podéis comprobar yendo hacia atrás. No M de 1, no M de 1 y M de 2 es el y M de 2 es el complejo M2. De la misma forma, ahora lo que hay que hacer es ver en la base lógica reducida qué complejos de la base lógica reducida contienen a M2. Y los complejos de la base reducida que contienen a M2 es M2 y 3. Luego la solución es única y es I3. E I3 es precisamente lo que habíamos conseguido utilizando el planteamiento lógico estricto. I3 es I de 1 y no I de 2. Por lo tanto, la función g nos indica que la interpretación I de 1 es correcta y además sabemos que la I de 2 es falsa. Hasta aquí perfecto, pero vamos a ver algún problema. Cuando uno hace ingeniería del conocimiento se encuentra con cosas muy curiosas. En primer lugar, el ingeniero del conocimiento se cree que sabe ya tanto como el experto que le ayuda a construir el sistema inteligente. Y al revés también ocurre lo mismo. El experto se cree que ya sabe más inteligencia artificial que el ingeniero informático. Y entonces nos llega el experto un día al despacho todo excitado. Hoy he encontrado una regla estupenda, que es la RL5, que es no I de 1 y no I de 2, implica M de 1 más M de 2. Bien, esta regla, nosotros nos entusiasmamos con él, y esta regla elimina el complejo M1 y 1. Pero esto no es más que una estupidez, porque en vez de aplicar el método simplemente hay que saber lo que se está haciendo. Esta regla es incompatible con las reglas anteriores y además si no tenemos manifestaciones, ¿para qué queremos interpretaciones? ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, decimos que una interpretación está ligada a una manifestación. Por lo tanto, volvemos atrás, eliminamos la regla correspondiente y llegamos a una situación nueva. ¿Qué ocurriría si aparece un problema caracterizado por no M de 1 y no M de 2? ¿Puede existir este problema? Doctor, vengo a verle urgentemente porque al niño no le pasa nada. No tiene ni tos ni fiebre. Entonces el médico se nos quedará mirando con cara asustada y dirá, está usted de coña, váyase a casa. Este problema evidentemente no puede existir. No puede existir. A no ser que metamos implicaciones temporales, en cuyo caso ya el problema es de otra índole. Pero bueno, en términos generales, habrá que concluir que las manifestaciones no son realmente estas, que el conocimiento no es correcto o que el dominio no está bien construido. Entonces, llegamos al despacho, eliminamos a R5 y volvemos a la base lógica reducida inicial y nos preguntamos ¿qué ocurriría si la función de manifestaciones es M de 1 y no M de 2? Esto define al complejo de manifestaciones M3, pero maldición, tenemos dos posibilidades, M3 y 2 y M3 y 4. Es decir, que en el mismo conjunto de manifestaciones nos encontramos con que la solución en términos de complejos es I2 o I4, es decir, no I de 1 e I de 2 o bien I de 1 e I de 2.
Con lo cual, lo único que nos permite concluir es que I de 2 es cierta, pero de I de 1 no sabemos nada. Puede que sí, puede que no. Entonces, fijaros que hemos partido de un modelo estrictamente categórico. Hay dos manifestaciones, hay dos interpretaciones que pueden ser ciertas o falsas. Tenemos unas reglas de conocimiento que son categóricas. A implica B. Y sin embargo, cuando aplicamos el modelo sobre un problema, resulta que la incertidumbre aparece de forma espontánea en el modelo categórico. Y la razón es que operamos con conocimiento y que las cosas no son en inteligencia artificial en absoluto deterministas. Hay un pequeño problema que ya no es un problema, pero con 7 manifestaciones y 24 interpretaciones tendremos que hacer una discriminación entre 2.147.483.600 complejos manifestación e interpretación. En mi época esto no se podía hacer, ahora se puede hacer fácilmente. De todas formas, quedaros con la idea de que la interpretación diferencial consiste en eliminar de la base lógica expandida aquellos complejos manifestación e interpretación que son incompatibles con el conocimiento, que es exactamente lo que hace Gauss cuando trata de resolver un problema. Entonces, como conclusión, me pasa de transparencia. Como conclusión, planteamiento lógico convencional, sustitución en los términos que os decía Pedro. Planteamiento lógico categórico convencional, utilizamos la lógica formal. Planteamiento de interpretación diferencial, utilizamos la base lógica expandida para reducirla por el conocimiento. Bien, pues con esto terminamos la clase de hoy y volveremos a seguir pasando material los próximos días. Llevarlo lo mejor posible, yo lo estoy llevando bastante fastidiado, pero bueno, malo será que no acabe pronto esto. Dale un abrazo para todos y hasta el próximo día.